nosotros, porque de todas maneras eso nos implica unos costos también allá al concilio y necesitamos tener más o menos idea de cuánta gente va a ir, ¿listo? Entonces, y para programarlo del almuerzo, claro está. Entonces, hermanos, les agradezco eso. Recuerden que tenemos mucho tiempo sin poder hacer un evento como este. Voy a apagar esto. ¿Me escuchan? Ok. Gracias a Dios. Eso quiere decir que están bien de los oídos. Hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor, como es nuestra costumbre, pero vamos a orar primero, que el Señor nos guíe en todo lo que hacemos. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, la oportunidad que nos das de participar de todos estos eventos, de todos estos cursos, de todas estas clases. Tú sabes, Señor, que lo hacemos con el propósito de conocerte, con el propósito de saber más de tu palabra, con el propósito de conocer tus promesas, tu carácter, tu voluntad, y con el propósito de serte agradable, Señor. Por eso te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Porque por nuestros méritos propios no podríamos ser salvos, por nuestros méritos propios no podríamos acercarnos a ti, y mucho menos conocerte. Pero eso que es la razón de la gloria del hombre, el conocerte y entenderte, solamente es posible por medio de Jesucristo. Tú lo hiciste posible en la cruz del Calvario. Tu sangre derramada fue el pago por nuestros pecados, y por medio, Señor, de ese sacrificio perfecto, nosotros hoy podemos ser tus hijos. No porque lo merezcamos, no porque seamos mejores que otros seres humanos, sino porque Cristo hizo lo necesario para llevarnos delante de ti. Y por eso te damos gracias y toda la gloria a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Y hoy queremos, Señor, que tu palabra nos guíe al entendimiento, al conocimiento de la verdad, que crezcamos, Señor, en esas verdades que tu palabra guarda y que son tan importantes para nuestra vida cada día. Damos gracias también por los hermanos que no están aquí presentes. Pedimos por sus vidas, pedimos ánimo y fortaleza para ellos. Pedimos, Señor, que tu palabra viva en sus corazones, al igual que en los nuestros, y rogamos que la obra que comenzaste en ellos, tú, Señor, que eres fiel, pues la termines. Porque nosotros a veces desfallecemos, nos desanimamos, nos desalentamos, pero tú tienes el poder de hacernos perseverar hasta el final. Y en esa gracia aguardamos cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bien, hermanos, continuamos estudiando la palabra del Señor y vamos a hablar de la paternidad. De la paternidad, o sea, de la condición de ser padres. Hablamos de ser padres o madres, ¿no? Pero en el español tenemos una ventaja en el español, que el masculino cubre los dos géneros. Entonces, en vez de decir padres y madres, pues decimos padres, y sabemos que estamos hablando tanto de padres como de madres. Entonces, la paternidad sin manual. Ser padre es algo para lo que uno no está preparado, aunque crea que sí. Aunque crea que sí, todos los que ya hemos sido padres y madres, sabemos que para eso nunca se está completamente preparado, ¿no? Cuando uno cree que todo está bajo control, las cosas se ponen más difíciles, lo espera uno con la esposa en la casa, con la cara larga. El hijo tuyo, ahí es de uno, ¿no? Ahí ya no es de ella, no es de ella, es de uno. El hijo tuyo me salió con una terrible. Y yo pensaba que el hijo mío estaba bajo control y no, ¿verdad? En ese momento el hijo ya no es de ella, es de uno, del otro, ¿verdad? Y eso pasa, porque criar hijos no solamente incluye mantener económicamente una familia, sino que incluye formar personas, lidiar con personalidades diferentes, porque todos los hijos son diferentes unos de otros. Entonces no existe un manual, los hijos no vienen, uno los revisa por todas partes, le entregan al niño en el hospital, uno los revisa, no tiene manual por ninguna parte, vienen sin manual. Usted tiene que mirar a ver cómo hace. Afortunadamente los colombianos nunca leemos los manuales, todos los aparatos los ponemos a andar sin saber cómo funcionan, entonces para eso estamos acostumbrados. Pero es difícil ser padre sin manual, ¿verdad? Todos los hijos son diferentes y cuidar el alma de otra persona y creemos que lo hacemos bien y procuramos hacerlo bien, pero caramba, es el alma de otra persona lo que tenemos ahí. Cuando uno tiene un hijo, es el alma de otra persona lo que está en las manos de uno, y de verdad que uno necesita esperar de Dios lo mejor. Todo eso, todas esas responsabilidades de ser papá se asumen sin uno sentirse preparado y capacitado para hacerlos. Existen muchas perspectivas desde las cuales asumir la paternidad
en este mundo cantidad de libros de psicología, cantidad de guías, cantidad de manuales, cantidad de consejeros. Unos abogan por la mano firme, ¿no? Mano firme para poder criar a los hijos. Otros se enfocan, déjelo que desarrolle su personalidad. Tiene usted un gamín en la casa, pero tiene desarrollada la personalidad, y eso es lo que importa, le dicen a uno, ¿no? Que tiene desarrollada la personalidad libremente. Y otros creen que el éxito de criar hijos es ofrecerles ese colegio privado, súper costoso, y que eso es, mejor dicho, allá están los profesores traídos del lugar donde traen los mejores profesores del mundo, y entonces allá, ¿verdad? Y los meten allá y dicen, ya, yo meto a mi hijo allá y tengo el éxito garantizado en la paternidad. Y tampoco. No importa que usted pague una millonada, tampoco funciona. Como todas las cosas de esta vida, criar hijos no es algo para lo cual existen fórmulas concretas. No hay fórmulas concretas. Cada muchacho viene diferente, nos toca adaptarnos, y solo dos cosas son verdad. Para todos, no importa el patrón de paternidad, solo hay dos cosas ciertas, ¿no? Que los padres aman a sus hijos de manera que los hijos nunca logran comprender. Eso es lo primero. Los hijos jamás logramos entender cuánto nos quieren los papás. Eso es lo primero. Y la segunda verdad es que la única guía efectiva para saber cómo hacer las cosas bien, incluso en el área de la paternidad, es la palabra de Dios. Son las dos cosas que tenemos claras. Ahora, los hijos no siempre son los mismos. Una cosa es tener un hijo de 1 año, 2 años. Otra cosa es tener un hijo de 9, 10 años. Y otra cosa es tener un hijo de 16 y 17 años, ¿verdad? Ya sabemos, y de ahí para arriba. Ya todos saben que son cosas diferentes. Entonces la Biblia habla de la paternidad, y habla de la paternidad por etapas. O sea, nos dice cómo ser padres cuando el hijo nace. Nos dice cómo ser padres cuando el hijo crece. Y nos dice cómo ser padres cuando el hijo se fue. Porque uno piensa que ya no es padre porque el hijo se fue. Mentiras. Ese título de papá o de mamá jamás se lo quitan a uno. Y la Biblia enseña las tres cosas. Cómo ser padre cuando el hijo nace. Cómo ser padre cuando el hijo va creciendo. Y cómo ser padre cuando el hijo se fue. Y vamos a estudiar esas tres etapas en este, estudio, valga la redundancia, de la palabra del Señor, y que Dios nos guíe. Y creemos entonces que la Biblia nos muestra la paternidad en cada etapa de la vida. Dijimos que lo primero es que la Biblia nos muestra cómo ser padre cuando el hijo nace. Comencemos allí. ¿Cómo ser padre cuando el hijo nace? Lo primero que hay que entender, la primera función del padre hacia sus hijos es la función, empieza por la P, esto del nacimiento es por P. Y lo primero es proveer. Lo primero es proveer. La primera función del padre con su hijo cuando éste nace es proveer. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, por favor. Busquemos en la Biblia, los que tienen Biblia, 1 Timoteo capítulo 5 verso 8. De no, en la pantalla del televisor sale el texto, este texto, está allí, ¿verdad? 1 Timoteo 5, 8. Vamos a leerlo todos juntos. Hombre, yo no soy papá. Bueno, pero de pronto va a ser. Entonces, aprenda desde ya, para que no diga que no se le dijo cómo hacer las cosas. Entonces, lo primero es proveer. Vamos a leerlos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque si alguno provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este texto lo estuvimos estudiando la vez pasada cuando hablábamos del trabajo, ¿no? Estábamos estudiando lo que era la naturaleza del trabajo y hablábamos de la importancia de que el trabajo es para proveer. Proveer significa suplir lo que se necesita. Entre todas las especies del reino animal, el ser humano, que está clasificado en el mismo reino, según la taxonomía, la biología, entonces el ser humano es la especie más indefensa que existe en su nacimiento. Es muy curioso. Usted mira el programa allí de Animal Planet, ¿verdad? Te muestran los leones ahí cazando y tal cosa, y va la cebra. Va la cebra y le muestra, esta cebra ha completado sus semanas de gestación. Va la cebra allí y de pronto la cebra se le asoma por atrás el animalito y ¡prum! Cayó desde la altura, que por cierto las cebras son
bastante altas. Esa cebrita cayó allá por el pastizal. La mamá la voltea a mirar, le hace con la lengua así y el animalito se para, cruza las patitas y se va, ¿verdad? Y sale detrás. Cuando usted lo ve, el animalito va corriendo más rápido que la mamá. Ya. El león no tuvo ni cómo cogerlo. Porque eso es así. ¿Sí? Hágale lo mismo a un niño recién nacido y verá qué pasa. ¿Verdad? Bueno, párese, hágale, a ver, hay que trabajar. Él no hace nada. No hacen nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es muy curioso, pero los niños nacen con una condición de indefensión. Es decir, son indefensos. Indefensos. No tienen las capacidades de proveerse alimento a sí mismos. No tienen las capacidades ni siquiera de ir al baño por sí mismos. Son completamente indefensos. Incapaces de caminar, incapaces de defenderse, incapaces de alimentarse por sus propios medios. Si alguien más no asume ese papel de proveer todo lo que el infante necesita, el infante se muere. Esa es la condición de los seres humanos. Los seres humanos estamos diseñados por Dios para recibir el cuidado de otros. En nuestra primera etapa de vida, los padres son los principales proveedores de los hijos. Esta es la primera función del padre, es proveer. La primera función de la madre es proveer el cuidado que el hijo necesita. Una de las mayores muestras de decadencia social que tenemos hoy en día es que los padres rehúsan responder por las necesidades de sus hijos, físicas y emocionales. Es una condición social, de tal manera que los hijos son vistos muchas veces como, uy no, qué problemón, ¿verdad? Qué terrible tener un hijo. Y no hablamos solamente de los varones que desde hace mucho tiempo se caracterizan por huirle a la paternidad, sino que hablamos de las mamás también. Lamentablemente a nivel social, las mamás también están rehuyendo de sus funciones y de proveer para sus hijos, y por eso vemos, gracias hijo, esté proveyendo lo que el pastor necesita. Por eso es que vemos también un montón de abuelas criando bebés, ¿verdad? Un montón de abuelas ahí con niños recién nacidos. Sí, yo me acuerdo cuando yo me fui a casar, mi mamá, yo me voy a casar, me dijo, aquí no me vas a traer niños para que yo cuide. Así yo le dije, gracias por la felicitación, ¿no? De lo primero advertencia que me dio, aquí no me vas a traer niños para yo cuidar. Ahora pide que se los deje allá, pero en un comienzo esa fue la advertencia. Que las mamás están apercibidas. Estos muchachos me van a traer niños para criar otra vez. ¿Por qué ese temor socialmente? Pues precisamente porque tanto hombres como mujeres rehuyen de esta condición, de esta función de proveer para sus hijos. ¿Por qué? Porque para uno proveer para otra persona necesita dejar de lado las satisfacciones personales. Y para uno proveer para otra persona tiene que renunciar a lo que la sociedad llama la supuesta libertad. Es supuesta, simplemente suponen que son libres, pero en realidad no. Esos casos muestran qué tan egoísta, qué tan perverso puede llegar a ser un ser humano, cuando el pecado conduce al ser humano a negar incluso los propios instintos de conservación. Isaías 49:15 no está ahí, pero lo pueden buscar en la Biblia. Isaías 49:15. Dios le dice a Israel unas palabras que nos muestran cuál es la condición natural, cómo diseñó Dios a los seres humanos, especialmente a las mamás. Isaías 49:15. Una mamá, que me haga el favor de leer eso. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Miren que es una pregunta que Dios hace a Israel, prometiendo que jamás se olvidará de Israel. Pero dice, ¿acaso se olvidará la mujer de lo que dio a luz? No importa cuántos años pasen, la mamá, ¿se le olvidan los hijos a la mamá? ¿Hay un día que la mamá no piense cómo estará el hijo? Si el hijo comió, si el hijo se abrigó, tiene un camastrón de 120 kilos, ¿verdad? Por hijo. Ella es una cuesquita, si uno no sabe cómo lo parió, pero usted sí, un hombre grandísimo, y ella está pensando, ¿se habrá desayunado el hijo mío? Mi niño, ¿verdad? Mi niño.
Es que mi niño, el nené es un hombre así con una barba, una barrigota, pero es el nené. Mecánico de 53 años con las manos así de grandes, pero es el nené de la casa. Sí, ¿por qué? Porque la mamá no se olvida de lo que dio a luz. O por lo menos podemos decir, no debería. Dios la diseñó para que la mamá no olvide a sus hijos. Así la diseñó Dios desde el comienzo. Adelante. Así diseñó Dios a las mamás. Proveer para un hijo requiere sacrificio, una voluntad de dejar de lado el egoísmo, el interés por el bienestar personal y colocar en primer lugar las necesidades de otra persona. Yo he visto casos de padres que me dicen, no hemos comido en 2 o 3 días para poder darle al niño. Para que el niño no sepa que no hay comida. Y eso duele, ¿no? Escuchar eso. Pero eso demuestra que son padres que tienen la cabeza bien puesta, que saben lo que tienen que hacer. Proveer para los hijos implica que ellos están primero que uno. Están primero que uno. Segundo a los Corintios 12:14, hermanos. Vamos a ver qué dice Pablo. Segundo a los Corintios, capítulo 12, verso 14. Voy a pedirle a un varón que con voz tronante me haga el favor de leer 2 a los Corintios 12:14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Escuche bien. Los hijos no se tienen para que cuando yo esté viejo me mantenga. ¿No? Que es que a veces hay gente que dice, no, que yo no tengo pensión, pero como tengo bastantes hijos, y los hijos llevados también, ¿verdad? Una pobreza, una llevadez, y de ñapa encima, la otra persona está pensando a ver que los hijos le den. Lo ideal no es eso. Lo correcto es que, más bien, los padres, dice ahí la palabra, ¿cuál es la palabra que dice? Atesoran. ¿Qué es atesorar? Eso. Hacen un tesoro, es lo que significa. Hacen un tesoro para sus hijos. ¿Para quién trabaja usted todos los días? Pues para los hijos. ¿Para quién más va a trabajar uno? ¿Para qué consiguió una casa? ¿Para qué consiguió todo lo que usted consiguió? ¿A quién le va a quedar? Pues a los hijos. Si no tiene hijos, pues es para el anticristo, ¿verdad? Bueno, ¿quién? A los hijos de la vecina. Yo no sé ahí qué negocio tiene usted con los hijos de la vecina, pero eso es así, ¿verdad? Oiga, qué importante que uno tiene que pensar para quién estoy haciendo yo las cosas. Eclesiastés habla del hombre que trabaja y ni siquiera piensa, ¿para qué estoy haciendo yo todo esto? ¿Para quién me estoy matando? ¿Para quién estoy madrugando? ¿Para quién estoy aguantando hambre a veces en el trabajo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues uno hace eso para que los hijos no les falten. Y esa es la función de proveer. Los padres suplen las necesidades de sus hijos, y hacerlo es un deber, y hacerlo también es un privilegio. Más cuando el hijo está en ese periodo de vida en que no puede suplir por sí mismo. Llega el día en que el hijo no necesita que su padre le supla. Antes, más bien, el hijo quiere honrar a su padre y devolverle. Dios permite a todos los hijos poder hacerlo, poder llegar a esa etapa donde no tienen que esperar que el papá les ayude. Pero el padre feliz de la vida debe proveer para sus hijos. Esa es la primera cosa. Sobre todo cuando el hijo nace. Segunda P, porque tenemos la P de proveer y ahora tenemos la segunda P. La P de proteger. La segunda función de los padres cuando sus hijos nacen es proteger. Proteger. Lucas capítulo 11, versos 11 al 13. Vamos a leer este panorama que nos muestra el Señor. Nos imaginamos lo que está sucediendo aquí en el texto y empezamos a estudiar la situación, a analizar esta situación. Leemos por naves, ¿verdad? Porque aquí son 3 versículos. Versículo 11, versículo 12 y versículo 13. A ustedes les va a tocar 2 versículos. ¿Listo? Comenzamos aquí. 1, 2, 3. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará una espada?
Aquí el Señor hablando de las buenas dádivas que Dios nos da, Dios como Padre. Miren que en todo texto hemos visto a Dios, allá vimos a Dios como una madre que no se olvida de su hijo, más que una mamá que no se olvida de sus hijos. Dice, la mamá se puede olvidar de los hijos, pero Jehová nunca se olvidará de nosotros. Qué bonito eso. Aquí también vemos a Dios dando buenas dádivas. Entre esas buenas dádivas, la principal, pues el Espíritu Santo que nos ha dado. Pero el segundo aspecto que hablamos, que es el aspecto de la protección. Cuando la provisión significa, que fue lo que hablamos, significa colocar al alcance del hijo lo que el hijo necesita. Oiga bien, no lo que el hijo quiere. Proveer no es darle al hijo lo que el hijo quiere, saquémonos eso de la cabeza. El hijo no es el que decide qué le vamos a dar. Proveer no es darle al hijo lo que el hijo quiere. El padre que le da al hijo lo que el hijo quiere es porque tiene sentimientos de culpa. Soy tan mal padre que lo que el hijo quiera, se lo voy a dar. Pero si usted es buen papá, no le da al hijo lo que el hijo quiere, le da al hijo lo que el hijo necesita. Es diferente, lo que el hijo necesita. Eso es proveer, poner al alcance del hijo, que no tiene la capacidad de alcanzarlo por sí mismo, lo que el hijo necesita. Pero proteger es quitar del alcance del hijo lo que le puede hacer daño al hijo. Y estudiemos la situación. Si su hijo le pide un pan, ¿usted le dará una piedra? ¿Qué pasa si en lugar de un pan usted le da una piedra que parece pan? ¿Qué va a hacer el niño? El niño piensa que es un pan, se lo mete a la boca y se rompe los dientes. Usted le hizo daño, ¿verdad? Se ríe el papá. No. Si es buen papá, no quiere que le hagan eso al hijo. Y si el hijo le pide un pescado, usted le dará una serpiente. ¿Por qué no le daría una serpiente? Porque corre un peligro, ¿verdad? Que la serpiente lo muerda. ¿Por qué no le daría un escorpión? Porque el escorpión lo puede matar, exactamente, lo puede picar, lo puede matar. Y si su hijo quiere meter la mano a la candela, ¿usted lo deja? No, ¿verdad? Incluso hay un dicho muy popular, hablando de las compañías, le dice la mamá a uno, entonces si sus amigos se van a tirar del puente, usted también se va a tirar del puente. Y el hijo dice, ¿dónde están mis amigos? Usted no del puente, yo también. ¿Verdad? Él quiere hacer lo mismo, pero la mamá no lo va a dejar. Y hemos visto casos que dan risa, todo. Ahí, por ejemplo, el hijo en esas manifestaciones violentas y sale la mamá y lo saca de las orejas y se lo lleva para la casa, ¿verdad? Y usted no va a tirarle piedra a la policía, venga para acá. Y va y se lo lleva porque la mamá no va a dejar. Los demás pueden acabar con el barrio, pero el de ella, no. El de ella no. Porque además de proveer, los papás protegen. Y protegen incluye no dejar que mi hijo alcance las cosas que le van a hacer. Él puede querer, pero un papá que protege no lo deja. Porque sabe más. El niño quiere meterle los dedos al enchufe porque él ve la formita y dice, aquí me cabe el dedo, vean, ahí tiene la forma de la uña y todo, ¿verdad? Uno ve la formita, ahí está la forma del dedo mío, dice el niño. Y el dedo mío debe ir ahí, él lo quiere meter allá y el papá no lo deja. ¿Por qué no lo deja? Que le puede morir. Porque él sabe más que el hijo. Él sabe más que él. Por eso los castigos crueles no tienen sentido. ¿Qué sentido tiene que para enseñarle al niño a no coger las cosas le meta la mano a la candela? ¿Qué sentido tiene eso? Ese no es un padre que protege, ¿verdad? Está en contra de una cosa lógica, que el padre debe proteger. Si el padre no debe causar daño al hijo, no tiene sentido que el padre cause daño al hijo. Es diferente causar dolor que causar daño, porque la disciplina genera dolor. La disciplina necesita dolor. Por eso los varazos en las nalguitas del niño no están prohibidos en la Biblia, incluso están recomendados. Pero de ahí a causar daño, a tirar la mano por donde llegue, a tirar el palo por donde llegue, a tirar la chancla por donde caiga, a coger el cable de la plancha para pegarle al hijo, cosas de ese tipo, salvajismos propios de Colombia. Colombia ha sido un país salvaje de antaño, donde se corregía con lo que cayera. Eso no tiene sentido. No es lógico, porque la lógica es que el padre proteja a su hijo. El padre protege a su hijo. Un padre sensato no le dará a su hijo las cosas que pueden hacerle daño, ya sea una serpiente, un escorpión, un celular con acceso a internet, una computadora en el cuarto, cosas que al hijo le van a hacer daño. Son cosas que le van a hacer daño a su hijo. Su hijo no tiene la madurez. Así como su hijo no es un encantador de serpientes,
Su hijo tampoco sabe manejar un celular con internet. Si usted se lo da, le va a hacer daño. Es lo mismo, no tiene la madurez para hacerlo. No le va a dar licor, si es un buen padre. No le va a dar un cigarrillo, ni de los normales ni de los raros, no se los va a dar, porque es que le va a hacer daño. Los niños en crecimiento no están maduros mentalmente para tomar decisiones trascendentales en su vida. Entonces hoy en día abogan, no, el niño puede decidir si es niño o es niña. No, no puede decir eso, déjense hablar. Él no sabe ni siquiera qué quiere desayunar, si quiere Choco Crispy o hojuelas, no sabe eso, mucho menos va a saber si es niño o niña. Esa vaina, eso se sabe por biología y eso lo guía el papá. Entonces hay que ser sensatos y entender que no podemos dejar al alcance del niño las cosas que al niño le van a hacer daño, aunque el niño las quiera. Aunque el niño las quiera, no se le pueden dejar, porque esa es la función de protección. La protección del padre se evidencia en la negativa a dejar que el hijo se exponga por sí mismo al mal. Lamentablemente estamos ante una sociedad, lo contrario a esto, no de protección, sino una sociedad asesina. Estamos en medio de una sociedad, y no hay otro adjetivo calificativo, eso es una sociedad asesina. El culto al egoísmo humano lleva a los padres a matar a sus hijos. Todos los años, 73 millones de madres matan a sus hijos. Es un número ridículo. Si usted lo pone a pensar, ni siquiera le cabe a uno en la cabeza cuánto es 73 millones de personas haciendo esto. 73 millones de madres matan a sus hijos todos los años. El creyente no puede apoyar de ninguna manera un movimiento asesino. No tiene sentido. Salmo 127, 3. ¿Qué nos dice? Un joven, por favor, un joven que lea Salmo 127, 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el futuro del bien. El fruto. El fruto del bien. Eso. He aquí herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del bien. ¿Por qué pongo a un joven a leer? Porque a los jóvenes los adoctrina hoy en día haciéndole creer que los hijos son cosa mala, que hay que huirle, ¿no? Va de retro Satanás que llena de hijos está, dice el verso, ¿no? Entonces no, le hacen creer a los muchachos que los hijos son cosa mala. Mucho cuidado, porque los hijos son cosa de gran estima, cosa de gran valor. Incluso aquí aclara y dice, vean, el hijo es herencia de Dios, es Dios quien te lo está prestando. Es un préstamo que Dios te está haciendo. Herencia de Jehová son los hijos. Si los hijos son herencia de Jehová, todo papá tiene que darle cuentas a Dios de qué hizo con el hijo que Jehová le entregó. ¿Qué hizo con lo que yo le di? Sin importar el argumento ideológico que la persona quiera dar, la industria del aborto es una industria del asesinato. Y la industria del aborto constituye uno de los pecados más grandes que el del mundo moderno. No importa qué argumento usted quiera dar, porque esos 73 millones de personas de las que estamos hablando no son 73 millones de niños con malformaciones que venían, como quieren hacer creer. No, son asesinatos. Asesinatos completos. Ezequiel 16, 20 al 21. Dios le habla a Israel. Dios le habla a Israel. Y le reclama por el asesinato de niños. Ezequiel capítulo 16, versos 20 y 21. ¿Estamos allí? Amén. Leemos juntos. 1, 2, 3. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Dios reclama a Israel porque la práctica del sacrificio de niños en Israel se volvió una cosa común, tanto que se engendraban hijos con el propósito de pasarlos por fuego, o sea, de matarlos, de sacrificarlos, de degollarlos, para asegurar las lluvias del otro año. No, para que haya lluvia el otro año vamos a tener un niño este año y lo matamos.
Así de bien funcionaba la cabeza de ellos. Hoy en día funciona igual, solamente que es el culto a la belleza. Porque el pecado de los pueblos más salvajes del pasado, porque eran los pueblos más salvajes del pasado los que hacían esto, ha llegado a nuestro tiempo hoy no como adoración a dioses de piedra, sino como adoración al dinero, adoración al egoísmo, adoración a la vanidad humana, porque el aborto es una industria, el aborto es una fábrica de hacer dinero, porque el colágeno de las cremas más caras que se usan para las mujeres viene de los niños que salen de los abortos, porque esos niños están constituidos en gran porcentaje de tejido colaginoso, de colágeno. Entonces los usan en las industrias de la belleza, las cremas más efectivas para las arrugas. Prefiero a mi mujer arrugada que con un niño untado en la cara. Esa es la verdad. Amén. Hay que pensar en eso. Hay que revisar de dónde salen las sustancias tan buenas que nos echamos. El culto a la belleza y a la vanidad humana es el culto que promueve el asesinato de niños en el mundo. Y hay que pensarlo, porque Jehová le dijo: ustedes quieren garantizar su prosperidad y matan a los niños y los degollan y los ponen en las piedras, y nosotros decimos: ¡ay, qué pueblo tan salvaje! Ese pueblo del pasado. El pueblo del presente es más salvaje que el pueblo del pasado. Ni siquiera espera que el niño nazca para sacarlo. Y por eso es una industria muy peligrosa. Nuestro compromiso para con los niños que nacen, que es lo que estamos viendo hoy, constituye dos cosas: proveer y proteger. Y es un compromiso importante. Si nos es posible, no solo a los niños nuestros, porque por cada niño que es protegido por un papá creyente, hay cientos de niños afuera que no tienen la misma suerte. Entonces, si el Señor nos permite, no solamente es proteger a los nuestros, sino a los que no tienen quien los proteja afuera. Amén. Y ese es el deber, ese es nuestro compromiso. Entonces hoy vimos dos P's, ¿verdad? Dos P's, que es el deber del padre para con el hijo cuando nace. Cuando nace, que son proveer y proteger. Bueno, ahí vamos a dejar hoy. Vamos a seguir en la próxima clase, vemos qué tiene que hacer cuando el hijo crece, y la siguiente vamos a ver qué tiene que hacer cuando el hijo se va. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, pongámonos de pie, démosle gracias a Dios por su palabra. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que pudimos estudiarla, ver, Señor, la verdad que hay allí, y poder abrir los ojos de todo lo que el mundo nos quiere engañar, de todo lo que el mundo nos quiere vender como bueno. Ay de lo que a lo malo llaman bueno, dice tu palabra. Permítenos ser radicales, permítenos confiar en tu palabra, permítenos cumplir con nuestro deber, ser proveedores, sacrificarnos a nosotros mismos para que la generación que viene tenga lo que necesita, Señor. Y también permite, Padre, que seamos los protectores, no solamente de nuestros hijos, sino de todos los niños que lo necesiten, que podamos guardar la vida de los que no sea posible, que podamos evitar, Señor, que el mundo mire con ojos de desprecio el don maravilloso de la niñez que tú, Señor, has dado, porque tu palabra dice que herencia tuya son los niños y que cosa de gran estima es el fruto del vientre. Señor, gracias por tu palabra, permítenos perseverar en los estudios, permítenos ser fieles a los estudios, y que tú, Señor, nos guíes a toda verdad. Es nuestro anhelo, nuestro deseo. Bendice a esta tu iglesia, alza sobre nosotros tu rostro y danos paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.